Unidad 5. Inferencia, ya sea prueba de hipótesis y estimación para la diferencia de parámetros. Con mínimo se seleccionan dos muestras que permiten disponer de n sub 1 y de n sub 2 observaciones de una misma variable que se estudia en dos poblaciones. Y se pretende verificar con esa información si determinado parámetro de la variable tiene valores con diferencia significativa o no en las poblaciones. Entonces vamos a tener dos poblaciones con mínimo, de la cual se extraerán respectivamente una muestra de tamaño n sub 1 y de tamaño n sub 2, no necesariamente iguales. La cuestión que con esos datos u observaciones de una misma variable procedentes de dos muestras de diferentes poblaciones, se pretenderá verificar si un parámetro de esa variable tiene distintos valores o no, o diferencia entre sus valores en una población y otra. Vamos a comenzar con el ejercicio 4. El administrador de una empresa de catering desea corroborar si los parámetros de la variable tiempo necesario en segundos para envasar el mismo menú es similar en las dos plantas, llamémosla A y B, ubicadas en diferentes lugares. Para ello, registra la cantidad de segundos empleados en dicha tarea en muestras aleatorias. La variable tiempo necesario para envasar el menú se distribuye según el modelo normal de probabilidad tanto en la población de menús envasados en la planta A como en la población de menús envasadas en la planta B. Entonces así tenemos las dos poblaciones identificadas. Una población son los menús envasados en la planta A, otra población, los menús envasados en la planta B. De esos casos, o de esos elementos que se estudian, se interesa una misma variable, el tiempo que se demora o tiempo necesario en realizar el envasado del menú. Entonces, de cada población de menús envasados en la planta A o B se toma respectivamente una muestra, no necesariamente de igual tamaño. Entonces, de la planta A se toma una muestra de 9 de los menús envasados en esa planta y se registra, se toma como dato, la cantidad de segundos que llevó envasarlos. De la planta B, de igual manera, se selecciona una muestra de 12 de los menús envasados en la planta B y de cada uno de esos 12 se registra o se toma el dato de cuál fue el tiempo en segundos necesario para terminarlos o envasarlos. Entonces, el administrador sugiere un nivel de significación del 5% y establece lo siguiente, es decir, hay que determinar qué se va a entender o conocer como mu sub 1 y qué se va a entender por mu sub 2 inicialmente. Entonces, mu sub 1 es la cantidad promedio o valor medio de la variable segundos empleados para envasar el menú en la planta A, o sea, en esa población. Mientras que mu sub 2, por lo tanto, va a ser el promedio, valor medio de la variable segundos empleados en envasar el menú, pero en la otra población, los menús envasados en la planta B. El parámetro de Dosimar, o el parámetro objeto de inferencia aquí, inicialmente, reitero, es la diferencia entre estos dos parámetros. El valor medio de la variable segundos empleados, tanto en la población de menús envasados en la planta A como en la planta B. Se suele indicar a la diferencia de estos dos valores medios como delta mu. El estimador, la diferencia de las medias muestrales, x barra sub 1, x barra sub 2, que también se sintetiza diciendo delta x barra. Cuando el parámetro objeto de inferencia es delta mu, la diferencia de valores medios de una misma variable, pero en dos poblaciones, un estadístico de prueba K que se puede utilizar es el que tiene la expresión que estamos viendo. Aparece entonces la diferencia de las medias muestrales, la diferencia de los valores de los parámetros, media en la población 1 y media en la población 2, y en el denominador, con toda esta expresión, este producto de dos raíces cuadradas, está indicando lo que sería la desviación estándar S del estimador delta x barra.
Entonces tenemos delta x barra menos delta mu dividido la desviación estándar del estimador delta x barra. Como vemos, este estadístico tiene una estructura muy parecida a la mayoría de los estadísticos que ya hemos visto. Tenemos estimador, parámetro, dividido desviación estándar del estimador. La cuestión es que con esta expresión indicada aquí con K, se puede calcular, o es posible calcular, un valor de la variable t con distribución de probabilidad student de n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Ahora bien, este estadístico es el que hay que utilizar en esta tarea, cuando se esté evaluando el parámetro delta mu, cuando se disponen, o se han tomado, o se han seleccionado muestras de tamaño menor a 30, las varianzas, es decir, la varianza de la variable segundos empleados en términos del menú, se desconoce el valor de la varianza de esta variable tanto en la población 1 como en la población 2. O sea, en este ejemplo, se desconoce el valor de la varianza de la variable segundos empleados en términos del menú dentro de la población de menús terminados en la planta A y también dentro de la población de menús terminados en la planta B. Pero hay una condición que aquí está subrayado, de que este estadístico solo se podrá utilizar bajo estas condiciones, siempre que se verifique que las varianzas sean iguales. Reitero, estamos hablando de la varianza de la misma variable, segundos empleados en terminar el menú, tanto en la población de menúes terminados en la planta A como en la población de menúes terminados en la planta B. Ahora bien, en el denominador, aquí, en el denominador del estadístico K, figura la fórmula del estimador de la varianza, S cuadrado la llamemos, de la variable cuantitativa bajo estudio, que corresponde a emplear cuando se disponen observaciones provenientes de dos muestras. Aquí está lo que estamos diciendo. Con esta expresión es que se determina la varianza de la variable bajo estudio. Nada más que así se calcularía la varianza de la variable bajo estudio con datos provenientes de dos muestras. Aquí tenemos dos muestras de observaciones de la misma variable. Por lo tanto, cuando se disponen de dos muestras o de dos subconjuntos de valores observados de la misma variable, la forma de determinar la estimación de la varianza de dicha variable es la que tenemos aquí a la vista. Entonces tenemos, recordemos, repasemos la simbología. N1 es tamaño de muestra de una de las poblaciones, la varianza muestral determinada con los datos de esa primera muestra, luego tenemos N2, la otra muestra de N2 observaciones, reitero, de la misma variable, y la varianza muestral determinada con esa información o datos de la segunda muestra. Y toda esta expresión está dividida por tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra sub 2 menos 2. Reitero, con esta expresión, al tratarse de una sola variable, pero como tenemos dos muestras de observaciones de la misma variable, esta es la expresión para determinar una estimación de la varianza de dicha variable. Esto va a implicar que para realizar la prueba de hipótesis del parámetro delta mu mencionada inicialmente, se debe verificar previamente que las varianzas sean iguales. En consecuencia, es necesaria una prueba de hipótesis del llamado cociente de varianzas. Lo que necesitamos hacer en definitiva es, para continuar más luego con la prueba de hipótesis acerca del parámetro delta mu, primero tenemos que hacer una prueba de hipótesis para verificar con los datos de estas dos muestras, si la varianza de la variable es la misma, tanto en la población 1 como en la población 2. Entonces definimos ahora lo siguiente. Sigma cuadrado sub 1, varianza de la variable cantidad de segundos empleados para envasar el menú en la población de los menús terminados en la planta A. Y entenderemos a sigma cuadrado sub 2 a la varianza de la misma variable, segundos empleados para envasar el menú, pero dentro de la población de menús terminados en la planta B. Cuando se pretende realizar una verificación sobre la igualdad o no de la varianza de una variable en dos poblaciones,
El estadístico de prueba acá tiene la siguiente expresión. Tenemos varianza muestral determinado en la muestra 1, dividido la varianza muestral, pero determinado en la muestra 2, por el cociente de las varianzas poblacionales, que aquí, en la expresión del estadístico, corresponde a ser sigma al cuadrado sub 2 dividido sigma al cuadrado sub 1. La cuestión es que, con esta expresión, se calcula un valor posible, llamémosle f minúscula, de la variable f mayúscula, de la variable aleatoria f mayúscula, que tendrá distribución de probabilidades Nedelkor con n sub 1 menos 1 grado de libertad en el numerador y n sub 2 menos 1 grado de libertad denominador. Como siempre, además del estadístico K, es necesario reconocer la probabilidad indicada con alfa, que siempre es la relacionada con el nivel de significación con que se realizará la dócima o prueba de hipótesis. Ya estaba indicado, recuerden que el valor de alfa, o el nivel de significación, viene predeterminado. Es decir, quién va a hacer, en este caso, la prueba de hipótesis, el profesional o investigador, fija un valor. Generalmente, como el valor más usual es alfa 0,05 o nivel de significación 5%. Puede usarse un 1%, un 10%. La cuestión es que ya está predeterminado que el nivel de significación para realizar las pruebas de hipótesis debe ser del 5%. Por lo tanto, la probabilidad implícita alfa, que se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta, es 0,05. Para ir recordando, y esto nos va a servir más luego para buscar en la tabla que corresponda los puntos críticos. Por lo tanto, si alfa es 0,05, alfa sobre 2 va a ser 0,025 y 1 menos alfa sobre 2 va a ser 0,975. Esta información va a ser útil más luego para buscar en la tabla del modelo de probabilidad Nedelkor inicialmente los puntos críticos que servirán más luego para tomar la decisión en la prueba de hipótesis. Bien. Recordemos, primero estamos haciendo una prueba de hipótesis para verificar si, a través de los datos de las muestras, las varianzas de la misma variable, segundos empleados en el menú, es similar o no en las dos poblaciones. En la población de menús terminados en la planta A y la población de menús terminados en la planta B. La hipótesis nula siempre se plantea de esta manera. Siempre la hipótesis nula se plantea de esta manera. El cociente de varianzas igual a 1. Si una división o el resultado de una división es igual a 1, quiere decir que numerador y denominador se suponen iguales. Bueno, aquí está. ¿Qué implica plantear la hipótesis de que que el cociente de varianzas es igual a 1? Bueno, implica la hipótesis o el supuesto de que las varianzas son iguales. Reitero, varianza de la misma variable, pero en dos poblaciones distintas. Y la hipótesis alternativa, como toda hipótesis alternativa, tiene que mostrar algo opuesto. Tiene que plantear algo opuesto a lo que dice la hipótesis nula. Entonces, aquí, la hipótesis alternativa dice que el cociente de varianzas es distinto de 1. ¿Qué implica eso? ¿Qué supuesto está por detrás de esta hipótesis alternativa? De que son distintas, de que la varianza en una población y en la varianza en la otra población de la misma variable sean distintas. En definitiva, se asume que siempre, por este planteamiento de la hipótesis alternativa, hay que realizar una prueba bilateral. Si no es igual a 1 el cociente de varianzas, el resultado de este cociente puede ser mayor a 1 o menor a 1. De allí entonces que este tipo de pruebas, en general, se asumen como bilateral. Es por ello que hay que encontrar dos puntos críticos. Allí vamos, puntos críticos. Son, en este tipo de prueba, para verificar la igualdad de varianzas o no, son valores particulares de la variable f, con n sub 1 menos 1 grados de libertad numerador, y n sub 2 menos 1 grados de libertad denominador. Recién habíamos visto, en el enunciado del ejercicio, que de la población de menús determinados en la planta A, se había seleccionado una muestra de 9 de ellos.
Entonces los grados de libertad n sub 1 menos 1 terminan siendo 8. Pero aquí, por tratarse de un cociente, se dice que estos son los grados de libertad numerador. Mientras que la otra muestra, la muestra de menú terminados en la planta B, era de tamaño 12. Menos 1 nos da los llamados grados de libertad denominador. En definitiva, tenemos que buscar en la tabla del modelo de Snedeker dos puntos críticos. No se calcula nada, simplemente vamos a la tabla de probabilidades acumuladas del modelo de Snedeker con los datos de grado de libertad numerador y grado de libertad denominador a buscar los puntos críticos. Pero para entrar a la tabla, además de los grados de libertad, tenemos que ir con dos probabilidades acumuladas, porque las tablas que usamos solo muestran probabilidades tipo acumuladas. Las dos probabilidades acumuladas que hay que ir o usar para entrar en la tabla son alfa sobre 2, que ya dijimos que era 0,025, y 1 menos alfa sobre 2, que es 0,975. A continuación les muestro la tabla del modelo de probabilidad Snedeker. Vamos a encontrar esto, distintos cuadros. Cada cuadro inicia con un valor de grado de libertad numerador. Esta es la tabla en particular para grado de libertad numerador 8. Grado de libertad numerador 8. Aquí lo tenemos. Anteriormente está la tabla que comienza con grado de libertad numerador 7 y a continuación la tabla que muestra inicialmente los grados de libertad numerador igual a 9. En nuestro ejemplo necesitamos esta tabla o esta parte de la tabla para grado de libertad numerador 8. Y el grado de libertad denominador era 11. Entonces ahora nos concentramos especialmente en esta fila. Grado de libertad numerador 8, grado de libertad denominador 11. Nos desplazamos hacia la derecha hasta la columna encabezada con probabilidad acumulada 0,025. Entonces, en los encabezados de las columnas tenemos algunas, no todas, algunas probabilidades acumuladas. Recordemos que una probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces aquí tenemos algunas, las más usuales, de las probabilidades acumuladas en inferencia estadística. Bueno, para este ejemplo nos interesa para grado de libertad numerador 8, grado de libertad denominador 11, este valor de la variable f, 0,236. Este valor de la variable f, 0,236, tiene asociada la probabilidad acumulada 0,025. Volvemos a la misma fila. Aquí ya tenemos un punto crítico. Pero como es prueba bilateral, necesitamos dos puntos críticos. El otro punto crítico va a ser un valor de la misma variable, con 8 grados de libertad numerador y 11 grados de libertad denominador, pero que tendrá asociada la probabilidad acumulada 1 menos alfa sobre 2, que en este ejemplo es 0,975. A partir de la misma fila nos desplazamos hacia la derecha hasta la columna encabezada con probabilidad acumulada 0,975. De tal manera que aquí, en esta intersección de fila 8, 11 grados de libertad, probabilidad acumulada 0,975, encontramos, no hay que hacer ningún cálculo, reitero, el valor del otro punto crítico. Bien, por lo tanto, nuestros puntos críticos, dos valores particulares de la variable f del modelo de Snedeker, van a ser 0,236 y 3,664. Aquí están entonces aclarados. Habitualmente a los puntos críticos se les indica con asterisco. Tenemos un valor de la variable f, un valor particular, por eso figura f minúscula, de la variable f mayúscula, asterisco 0,236, que es un valor de esta variable que tenía asociada la probabilidad acumulada alfa sobre 2, 0,025, y f doble asterisco 3,664, el otro punto crítico que tenía asociada la probabilidad acumulada 1 menos alfa sobre 2, aquí 0,975.
Una vez que tenemos los puntos críticos, siempre hay que identificar a continuación la llamada zona de rechazo de la hipótesis nula. Bien, la zona de rechazo de la hipótesis nula comprende a valores de la variable f 8, 11, que sean menores a f asterisco, pero como es probabilidad integral, también la zona de rechazo comprende a valores de la variable f 8, 11, que sean mayores a f doble asterisco. Como ya sabemos cuánto vale f asterisco y f doble asterisco, volvemos a indicar. Zona de rechazo, valores de la variable f 8, 11, que sean menores a 0,236, y valores de la misma variable, del modelo de Snedeker, que sean mayores a 3,664. Y aquí siempre se describe esa especie de regla de decisión. Si con las observaciones muestrales de la variable se calcula un valor del estadístico, que se lo suele indicar con el valor observado del estadístico, menor a 0,236 o mayor a 3,664, se deberá rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, si el valor del estadístico queda entre los dos puntos críticos, no se va a rechazar la hipótesis nula. Aquí, en el gráfico, vamos a observar todo lo que dijimos, tanto para los puntos críticos como ahora para la zona de rechazo. Aquí está la gráfica del modelo de probabilidad Snedeker. Como vemos, tiene asimetría derecha por lo general. Bien. Como es probabilidad integral, a la probabilidad alfa se la divide en dos. Entonces, en este extremo, esta área sin pintar vale 0,025 y esta otra área sin pintar también valdrá 0,025. Aquí están los dos puntos críticos encontrados en la tabla. Reitero, los puntos críticos no se calculan, se buscan en la tabla aquí. Por lo tanto, esta área, estos valores del estadístico, mejor dicho, estos valores de la variable F8 forman la zona de rechazo. De igual manera, estos otros valores de la variable F811 forman la zona de rechazo. Aquí está la zona de rechazo, esta zona en azul o celeste, y también estos otros valores del estadístico o variable F8 forman la zona de rechazo. Mientras que el área es probabilidad. No confundir, una cosa son los valores del estadístico, que están sobre el eje solamente, y otra cosa es la probabilidad o área dentro de la gráfica de la función de densidad del modelo Snedeker en este caso. Entonces, esta área sin pintar es probabilidad 0,025. Esta otra área también sin pintar es otra probabilidad, alfa sobre 2, 0,025. Los valores de zona de rechazo son los valores que están sobre el eje, son valores de la variable. Menores a 2, a 0,236 o mayores a 3,664. Entonces, si con los datos de estas muestras calculamos un valor del estadístico menor a 0,236 o mayor a 3,664, se deberá rechazar la hipótesis nula. Y si calcular un valor del estadístico con los datos muestrales, ya lo vamos a hacer, comprendido entre los puntos críticos, no se deberá rechazar la hipótesis nula o se la debe aceptar. ¿Qué es lo que sigue? Lo de siempre. Tenemos que acudir a la evidencia muestral que nos va a aportar la información para calcular el valor observado del estadístico K, que en este caso es un valor observado de la variable f con 8 grados de libertad numerador y 11 grados de libertad denominador. Acá está un poco el resumen. De la muestra de 9 menús terminados en la planta A, se registró para cada uno de ellos la cantidad de segundos que se empleó para terminarlo o envasarlo. Entonces, se suman los 9 valores, se divide por 9 y obtenemos x barra sub 1. Luego, con x barra se calcula la varianza muestral sub 1. Aquí está la fórmula, aquí está el resultado, y llegamos a una varianza muestral. De igual manera, con los datos provenientes de la muestra sub 2, que era de tamaño 12, se seleccionaron 12 menús terminados en la planta B. De cada uno de ellos se tomó el dato de cuánto se demoró, en cuántos segundos se terminaron cada uno de estos 12 menús. Se suman esos 12 valores, se divide por 12 y llegamos a x barra sub 2.
valor medio o promedio. Con ese X barra procedemos con esta fórmula a calcular la varianza muestral con estos datos de la muestra 2 y llegamos a este valor de S cuadrado sub 2. Hechos los cálculos con los datos muestrales o con la evidencia muestral, finalmente se procede a calcular el valor del estadístico de prueba con los resultados. Aquí está de nuevo la fórmula de cálculo, la expresión del estadístico de prueba, cuando se está haciendo una prueba de hipótesis del cociente de varianzas. Entonces, vamos reemplazando S cuadrado sub 1 por el valor calculado, S cuadrado 2 por el valor calculado, por 1, porque recordemos que bajo hipótesis nula se suponen iguales las varianzas. Bajo hipótesis nula se suponen iguales las varianzas de la misma variable en cada una de estas dos poblaciones. Por eso, al cociente de varianzas muestrales se lo multiplica por 1. Reitero, este cociente de varianzas poblacionales, que es la varianza de la misma variable en una población como en la otra. Por hipótesis nula de este tipo de prueba, se las suponen iguales, entonces, si numerador y denominador fueran iguales, el resultado del cociente es 1. Y finalmente obtenemos el valor observado del estadístico, un valor particular de la variable f 811, 2,715. Lo que tenemos que ver es si este valor pertenece o no a la zona de rechazo. Y para ello debemos recordar los puntos críticos. Dado que el valor 2,715, valor observado del estadístico, no pertenece a la zona de rechazo, está comprendido entre los valores puntos críticos, no se rechaza la hipótesis nula. En base a las evidencias muestrales con un nivel de significación de 5%, se infiere que el cociente de varianza es igual a 1. Es decir que, o por lo tanto, la varianza de la cantidad de segundos empleados para envasar el menú en la planta A no tiene diferencia significativa con la varianza de la misma variable, segundos empleados, pero para envasar menús en la planta B. La variable, cantidad de segundos que se emplean para envasar el menú, tiene similar variabilidad en las plantas, o sea, en las dos poblaciones de menús terminados en la planta A y de los menús terminados en la planta B. Acabamos de hacer esta prueba de hipótesis y de alguna manera se ha verificado, al menos con los datos de estas dos muestras, de que la varianza de la misma variable sería la misma en estas dos poblaciones de menús terminados en la planta A y en la planta B. ¿Qué significa luego a continuación? Que podemos usar ese estadístico, que aquí lo vamos a ver de nuevo, para ahora recién hacer una prueba de hipótesis sobre la diferencia, pero de los parámetros mu, de los valores medios de la misma variable. Como se ha verificado que la variable tiene similar varianza en las dos poblaciones, se plantea finalmente lo que inicialmente se pretendía hacer. O sea, la prueba de hipótesis para corroborar si el tiempo necesario para envasar el mismo menú es similar en las dos plantas. Es decir, la prueba de hipótesis de delta mu, que se define como la diferencia de valor medio de la misma variable en las dos poblaciones. De nuevo, recién ahora retomamos lo que inicialmente planteaba el ejercicio. El ejercicio tiene como objetivo plantear, o verificar, mejor dicho, si hay diferencia en lo que se demora en terminar el mismo menú en una planta y en otra. Pero como las condiciones en que se iba a hacer esta prueba, repasemos cuáles son: tamaño de muestra menores a 30. Se desconoce la varianza de la variable. Eso implicaba que para hacer la prueba de hipótesis de delta mu, hay que usar este estadístico. Luego, como en este estadístico se calcula con esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada, la estimación de la varianza de la misma variable, con esta expresión requiere entonces de que se verifique, antes de continuar con la prueba de hipótesis delta mu, que la varianza tiene igual valor
en una población como en otra. Y es por eso que hasta hace un rato hicimos esa prueba de hipótesis para verificar si las varianzas eran iguales o no. No rechazamos la hipótesis nula, es decir, mantuvimos o mantenemos la hipótesis de que son las varianzas de la misma variable similares en una población como en otra. Si se hubiera rechazado dicha hipótesis, no podríamos continuar con esto que vamos a hacer ahora. Porque, insisto, usar este estadístico primero requiere verificar la hipótesis de que las varianzas son iguales. O no rechazar la hipótesis nula de varianzas iguales. Reitero, si en la prueba de hipótesis del cociente de varianza que recién hicimos hubiéramos rechazado la hipótesis nula, si la hubiéramos rechazado, no podemos continuar con la prueba de hipótesis de delta mu. Porque no podríamos usar este estadístico de no verificarse el supuesto de igualdad de varianzas. Bien, continuemos. Bien, como siempre, primero hay que destacar el estadístico de una prueba de hipótesis. Repasemos. Esto ya lo hemos presentado desde el inicio. Con esta expresión se puede calcular valores posibles de la variable del modelo Student con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grado de libertad. Siempre que tengamos muestras de tamaño menor a 30 y varianzas desconocidas, pero, como ya dijimos, verificadas iguales. Bueno, como siempre, además de la estadística, hay que reconocer la probabilidad alfa que está relacionado con el llamado nivel de significación. De igual manera, alfa se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta, 0,05 para el ejercicio. Eso implica un nivel de significación del 5% para la realización de la prueba de hipótesis. Como tenemos alfa, también nos va a ser útil esta información. Alfa sobre 2, 0,025, 1 menos alfa sobre 2, 0,975. Esto nos va a servir para buscar los puntos críticos, en este caso, valores particulares de la variable t del modelo de Student. Las hipótesis. Ahora lo que pretendemos es verificar si el valor medio de la variable, según los empleados en términos de menú, es similar o no en estas dos poblaciones de menús terminados en la planta A y de los terminados en la planta B. Siempre se plantean así las hipótesis. La hipótesis nula supone que el valor medio de la variable es el mismo en las dos poblaciones. Y la hipótesis alternativa, perdón, aquí debería decir H1, aquí debería decir H1, ¿sí? Es que delta mu sea distinto de 0. ¿Qué implica esta hipótesis alternativa? Que el valor medio de la variable es distinto en las dos poblaciones. Y en una población, el valor medio de la misma variable puede ser mayor al valor medio de la misma variable en la otra población. Puntos críticos son valores particulares del estadístico, o sea, de la variable t. Recordando que necesitamos los grados de libertad. N1 más N2 menos 2 aquí. Entonces, tamaño de muestra de tamaño 9 más tamaño de muestra 12 menos 2, llegamos a 19 grados de libertad. Esto es muy útil para encontrar en la tabla del modelo Student ahora los puntos críticos. En definitiva, para encontrar los puntos críticos no hay que hacer ningún cálculo. Debemos ir a la tabla del modelo de Student con el dato de los grados de libertad y el dato, por ser probabilidad literal, de la probabilidad acumulada alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. Como el modelo Student se caracteriza por simetría, con que encontremos uno de los dos puntos críticos, automáticamente el otro es igual en valor absoluto. Como aquí vemos, son iguales en valor absoluto tanto t asterisco como t doble asterisco. Bien, por ejemplo, busquemos el t doble asterisco inicialmente. Deberíamos ir a la tabla de modelo de Student con 19 grados y con la probabilidad acumulada 1 menos alfa sobre 2, que aquí en este ejercicio es 0,975. Entonces, tabla de probabilidad acumulada de Student. 19 grados de libertad, fila. Fila 19 grados de libertad. Aquí. Nos desplazamos hacia la derecha hasta la columna encabezada con probabilidad acumulada 0,975. Aquí está.
Aquí tenemos la columna encabezada con probabilidad acumulada 0,975. Intersección fila de 19 grados de libertad. Entonces vemos que el punto crítico es 2,093. Este es un valor de la variable t del modelo de Student para 19 grados de libertad que tiene asociada la probabilidad acumulada 0,975 del ejercicio. Aquí está. Automáticamente el otro punto crítico es menos 2,093. Esto es por la simetría, en este caso, del modelo de probabilidad Student. Recuerden, el punto crítico, en este caso, no se calculan. Vamos a la tabla con la información de una probabilidad acumulada y con la información o dato de grado de libertad a buscar cuánto vale. Una vez que encontramos los puntos críticos, recuerden que aquí siempre es como que trabajamos como si fuera prueba bilateral. Necesitamos dos puntos críticos. Encontrados los puntos críticos en la tabla, identificamos la correspondiente zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo comprende a valores de la variable t del modelo de Student de 19 grados que sean menores a t asterisco y también la zona de rechazo comprende valores de la variable t de 19 grados que sean mayores a t doble asterisco. Como ya conocemos t asterisco y t doble asterisco, repetimos diciendo, la zona de rechazo comprende valores particulares de la variable t con 19 grados que sean menores a menos 2,093 y valores particulares o un subconjunto de valores de la variable t con 19 grados que sean mayores a 2,093. Y siempre se asienta esta especie de de regla de decisión. ¿Sí? Con las observaciones muestrales de la variable se calcula un valor del estadístico, t observado, menor a menos 2,093 o mayor a 2,093, se deberá rechazar la hipótesis nula. Aquí en el gráfico sintetizamos los puntos críticos y la zona de rechazo. Aquí tenemos la gráfica de la función de densidad del modelo Student para la variable t con 19 grados de libertad. Forma simétrica, centrada en 0. Aquí está el valor medio de la... Cualquiera sea los grados de libertad, el valor medio de la variable t es 0. Aquí tenemos un punto crítico, el negativo, el otro punto crítico, el positivo. En ambos extremos nos queda siempre la probabilidad alfa sobre 2. Aquí el área sin pintar es probabilidad 0,025. Esta otra área sin pintar 0,025, probabilidad. En el eje, los valores de la variable. Estos serían los valores, un subconjunto de los valores de variable t de 19 grados que forman zona de rechazo. Y aquí está la otra parte de la zona de rechazo. Los valores de la variable t de 19 grados que sean mayores a 2,093. Entonces, sobre el eje, en estas dos partes o extremos, están los valores que forman o comprenden la zona de rechazo de la hipótesis nula. Tal que, si con los datos de estas muestras calculamos un valor de la variable t con 19 grados menor a menos 2,093, se rechazaría la hipótesis nula. Si con los datos de estas muestras calculamos un valor de t de 19 grados mayor a 2,093, deberíamos rechazar la hipótesis nula. Si con los datos de la muestra calculamos un valor de la variable t o del estadístico entre menos 2,093 y 2,093, no vamos a rechazar la hipótesis nula, o sea, se la va a aceptar. Bueno, el paso que sigue es comenzar con el cálculo del t observado, el valor del estadístico determinado con los datos de la muestra. Volvemos a las evidencias muestrales, lo mismo que ya teníamos del caso anterior, tamaño de una muestra, tamaño de la otra muestra, la media muestral X barra en una de las muestras, la media muestral o X barra en la otra muestra, la varianza muestral en la primera muestra, la varianza muestral en la segunda muestra. Muestra de menús terminados en la planta A,
Resultados de la muestra de menús terminados en la planta B. Evidencia muestral. Con las 9 observaciones de la variable segundos empleados en términos del menú, se calcularon x barra 1 y varianza muestral sub 1, con los 12 datos de la misma variable, segundos o cantidad de segundos empleados, en terminar 12 menús seleccionados pero de la planta B, se calculó respectivamente x barra sub 2 y s cuadrado sub 2. Con esta información procedemos a calcular el valor del estadístico de prueba. Aquí está de nuevo la fórmula del estadístico de prueba, que nos permite calcular ahora un valor particular u observado de la variable t con 19 grados. Vamos reemplazando por sus valores. Recuerden que por hipótesis nula, la hipótesis nula aquí que plantea la igualdad de valores medios. El valor medio de la variable segundos empleados en la población de menús de la planta A sería igual, según hipótesis nula, al promedio de segundos empleados en terminar los menús, pero en la planta B. Entonces aquí está el resultado de esta diferencia, o delta mu, 0. Aquí está la diferencia de las correspondientes medias muestrales. Recordemos los tamaños de muestra, los valores de la varianza muestral, S cuadrado 1 y S cuadrado 2, todo esto ya tomando la evidencia muestral. Y terminamos calculando finalmente el valor observado del estadístico, o un valor observado de la variable t con 19 grados, 2,447. Como vemos, pertenece a la zona de rechazo. Recordemos que los puntos críticos eran menos 2,093 y 2,093. O sea, este valor cae o pertenece a la zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula en consecuencia. En base a las evidencias muestrales y con un nivel de significación del 5%, se infiere que la diferencia entre medias no es igual a 0. Por lo tanto, la cantidad promedio de segundos empleados para envasar el menú en planta A es significativamente diferente a la cantidad promedio de segundos empleados para envasar el menú en la planta B. El tiempo necesario para envasar el mismo menú no es similar en las dos plantas. Hemos rechazado, recuerden, la hipótesis nula, que plantea que las medias o valores medios de la misma variable en una población y la otra serían iguales. Esa hipótesis se acaba de rechazar, al menos con los datos de esta muestra. Lo que vamos a hacer ahora corresponde realizarlo en el caso que se haya rechazado la hipótesis de igualdad de medias. Reitero, esto que vamos a continuar haciendo ahora se hace o se realiza exclusivamente si se ha rechazado la hipótesis nula de la igualdad de medias o valores medios de la misma variable en una población que en otra. Lo que sigue, como se ha rechazado la hipótesis nula, es determinar, estimar, pasamos a estimación ahora, estimar el valor de la diferencia entre estos dos valores medios, con el fin de constatar en qué planta el tiempo necesario para envasar el mismo menú es mayor o menor, y de estimar la cantidad de segundos en que se diferencian ambos promedios, es posible realizar una estimación del parámetro delta mu, que se define como mu sub 1 menos mu sub 2. En base a las mismas estadísticas o evidencias muestrales con que se realizó la prueba de hipótesis de hace un rato, y, atención con esto, a un nivel de confianza complementario del nivel de significación. Insisto con este concepto. Como hemos rechazado la hipótesis nula de igualdad de valores medios, a continuación, para conocer en cuál de las plantas o poblaciones la media es mayor de la misma variable, y para estimar en cuánto se diferencia un valor medio del otro, de la misma variable en las dos poblaciones, se procede a hacer una estimación por intervalo del parámetro delta mu. Pero para hacer esta estimación, o para llegar al llamado intervalo de confianza o intervalo de estimación,
se debe trabajar con un nivel de confianza que sea complementario con nivel de significación. ¿Qué significa? Si la probabilidad alfa con que realizamos la prueba de hace un rato era 0,05, entonces 1 menos alfa es 0,95. Corresponde a hacer la estimación del parámetro delta mu con un nivel de confianza del 95%. Bien, repasemos. Mu sub 1 era el valor medio o cantidad promedio de segundos empleados para envasar el menú en planta A. Mu sub 2, cantidad promedio de segundos o valor medio de la variable segundos empleados para envasar el menú, pero en la planta B. Parámetro a aproximar, o en este caso estimar, mejor dicho, delta mu, mu1 menos mu2. El estimador, como siempre, delta x barra, la diferencia de las medias muestrales. Como estamos haciendo una inferencia del parámetro delta mu, escribimos nuevamente el estadístico de prueba, es exactamente lo mismo, tanto para prueba de hipótesis como estimación se usa el mismo estadístico. Recordemos, con esta expresión se calcula un valor de la variable t del módulo de Student con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Siempre que las muestras sean menor a 30 y la varianza de la variable en una población y en la otra se desconoce, pero ya se han verificado como iguales, al menos con los datos de estas dos muestras. Vayamos a lo que nos interesa. ¿Cómo calcular los límites? El límite inferior y el límite superior del intervalo para el valor de delta mu, o sea, para el valor de la diferencia entre mu1 y mu2. Reitero, aquí lo que vamos a hacer es un intervalo de estimación, desde luego, con un límite inferior y un límite superior para el valor de delta mu. O sea, si estamos estimando el valor de delta mu, quiere decir que estamos estimando la diferencia que pueda haber entre un valor medio y el otro valor medio de la misma variable en estas poblaciones. La estructura del límite inferior, delta x barra, estimador, menos valor del estadístico por la desviación estándar del estimador. Y el límite superior será delta x barra más el valor del estadístico por la desviación estándar del estimador. Es la misma estructura de límite de intervalo que vimos en la estimación de un parámetro. Estimador más menos valor del estadístico K por la desviación estándar del estimador. Bien, 35 es la separación entre x barra 1 y x barra 2. Aquí usamos, porque como el nivel de confianza tiene que ser complementario al nivel de significación, aquí usamos los valores de la variable t que ya encontramos previamente. Nada más que en prueba de hipótesis se llamaban estos dos valores puntos críticos. ¿Está bien? Bien, y 14,3 es el valor de S de delta x barra. Resolvemos y llegamos al límite inferior y límite superior del intervalo de estimación. Atención con esto. Cuando se hace la estimación, porque primero se ha rechazado la hipótesis nula de que delta mu era 0, sí o sí el intervalo de estimación me va a devolver o me va a permitir calcular límites con igual signo. O ambos negativos o ambos positivos. Reitero, cuando se ha rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias, o sea, delta mu no sería igual a 0, cuando se procede a continuación a hacer el cálculo de los límites del intervalo del valor de estimación de delta mu, ambos límites tienen que tener igual signo, o ambos negativos o ambos positivos. Aquí, con los datos de este ejercicio, nos da un límite inferior de 5 y un límite superior de 65. Recuerden que, insisto con esto, aquí estamos estimando cuál es el posible valor de este parámetro. O sea, la posible diferencia entre mu1 y mu2. Cuando ambos límites nos da positivo, para que esta diferencia nos dé positivo, ¿qué tiene que ocurrir? Que delta mu sea positivo, o sea, que mu1 sea mayor a mu2. Estamos estimando para este resultado
un límite inferior de 5 positivo y un límite superior de 65 positivo. Eso ya nos está indicando de que mu1 sería mayor a mu2. Es la única manera de que el resultado de esta operación nos dé positivo. O sea que ya estamos en condiciones de ir sacando algunas conclusiones. Como ambos límites del intervalo de estimación del valor delta mu o de la separación entre mu1 y mu2 es positivo, ambos límites, se estima que la cantidad promedio de segundos empleados en envasar el menú en la planta A sería mayor a la cantidad promedio de segundos empleados para envasar el mismo menú pero en la planta B. Es decir, que estaría trabajando de manera más eficiente en la planta B, porque está empleando en promedio menor cantidad de segundos en el envase del mismo menú. Sacada esa primera conclusión, en este caso porque ambos límites son positivos, vayamos a los valores de los límites. Además, con un nivel de confianza del 95%, el promedio del tiempo empleado en la planta A sería mayor al promedio del tiempo empleado en la planta B en una cantidad comprendida entre los 5 y 65 segundos para envasar el mismo menú. Es decir, que haciendo la estimación por intervalo del valor de delta mu o de la diferencia entre ambos valores medios, sacamos dos conclusiones. ¿Cuál de las medias sería la mayor? ¿Y en cuánto sería una media mayor a la otra? En este ejemplo, los límites del intervalo de estimación del valor de delta mu o de la separación entre mu1 y mu2 tienen ambos signos positivos. La primera conclusión, al ser ambos positivos los límites, es que mu1 sería mayor a mu2. El promedio de segundos empleados para terminar el menú en la planta A sería mayor al promedio de segundos empleados para terminar el mismo menú de la planta B. Eso por un lado. Y luego, ya viendo el valor de los límites, tenemos una estimación de la posible diferencia en cuánto se separa una media de otra. Y es lo que está aquí el último. Reitero, además, con un nivel de confianza del 95%, el promedio del tiempo empleado en la planta A sería mayor al promedio del tiempo empleado en la planta B en una cantidad comprendida entre los 5 y 65 segundos para envasar exactamente el mismo menú. Bueno, a modo de conclusión general de este ejercicio, recordemos, la variable es siempre una sola. Una misma variable que se estudia en este caso dos poblaciones. La variable tiempo para envasar el mismo menú, menús envasados en la planta A y menús envasados en la planta B. Si bien se verifica que tenían igual grado de variabilidad, la variable tiene, en la primera prueba de hipótesis, similar valor de varianza, pero cuando hicimos la prueba de hipótesis de la diferencia del valor medio, corroboramos de que no es similar el promedio en terminar o envasar el mismo menú en ambas plantas. Aquí acabamos de sacar la conclusión de que en la planta A se emplearía una mayor cantidad de segundos en promedio para terminar el mismo menú con respecto a la planta B. Entonces, en definitiva, conclusión general, verificamos con la prueba de hipótesis del cociente de varianza de que la misma variable, tendría igual valor de varianza en una población que en la otra. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el valor medio de la misma variable en una población que en otra. Primero porque rechazamos la hipótesis nula de que serían iguales, y luego confirmamos con la estimación del valor de delta mu de que una media, mu sub 1 en este ejemplo, sería mayor a la otra en determinada cantidad de segundos. Bueno, ahora a continuación vamos a mostrar otro ejercicio con Santiago de algo parecido, de la diferencia de dos medias, nada más que usando otro estadístico porque las muestras van a presentarnos otras condiciones. A ver, ahí estoy intentando compartir.
Perfecto, ahí estamos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta en el ejercicio anterior que teníamos que usar la tabla Snedecor? ¿O es siempre que hay dos poblaciones? En Bueno, realidad, porque primero el poner ejercicio cociente que de hicimos, varianza. Querés claro, verificar la igualdad de varianza. Eso, el estadístico Snellencorn con distribución Snellencorn es para exclusivamente verificar el cociente de varianza. Eso de entrada. Acordate vos, para definir el estadístico a usar, primero tenés que ver de qué parámetro estás haciendo inferencia, ¿se entiende? O estimación o prueba. Eso de entrada. Gracias. No, de nada. bueno, como decía Roberto, en el ejercicio 2 que vamos a trabajar ahora, vamos a hacer un procedimiento similar. Es decir, vamos a tratar vamos a hacer primero una prueba de hipótesis sobre la diferencia del parámetro promedio de una variable aleatoria, de una misma variable aleatoria para dos poblaciones distintas. Bien, entonces lo que vamos a ver es una prueba de hipótesis sobre la diferencia entre el promedio de esa variable en esas dos poblaciones, pero con algunas diferencias que tienen que ver, como hemos visto hasta ahora, con las condiciones en las cuales se toma la muestra y los supuestos que se hacen. Bien, se trata del ejercicio 2, que nos dice lo siguiente: una empresa aserradora produce una tabla de cierto tipo. Para ello utiliza dos máquinas cortadoras o cepilladoras, denominada máquina X y máquina Y. El contador de la empresa desea verificar a un nivel de significación de 5% si los ejemplares de la tabla terminados con una u otra máquina son similares en cuanto a la longitud, en milímetros, que es una variable muy importante. Entonces, como ven, tenemos la misma variable aleatoria, que es la longitud de las tablas terminadas, en dos poblaciones. Una es la longitud terminada de las tablas terminadas con la máquina X y la otra es la longitud de las tablas terminadas con la máquina Y. Bien, para realizar esa prueba, ¿no? Para hacer la prueba que desea hacer el contador, se toma una muestra aleatoria de tablas, de 40 tablas terminadas con la máquina X y 40 tablas terminadas con la máquina Y. Bien, y la muestra nos otorga los siguientes resultados. Bueno, la muestra, como les decía, en ambos casos es de un tamaño de 40, y aquí tenemos el valor medio, ya calculado, el valor medio de la longitud de las máquinas terminadas con la máquina Y, que es con la máquina X, perdón, de 873 milímetros, y la varianza de esa variable longitud, que en el caso de la máquina X es de 2025 milímetros cuadrados. Lo mismo se hace con la máquina Y, se toma una muestra de 40 y se calcula la media de la longitud y nos da 899, bien, y una varianza de 2601 milímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos planteada, ya tenemos en este ejercicio ya tenemos como dato de alguna forma los datos de las estimaciones muestrales de la media y varianza, que nos va a servir después cuando calculemos los estadísticos y cuando hagamos la prueba. Bien, muy importante al comienzo eso, definir los distintos parámetros, ¿no? Tenemos el parámetro mu1, que es la longitud, el promedio, o la longitud promedio de los ejemplares de las tablas terminados con la máquina X, y el mu2, que es el promedio de la longitud de las tablas terminadas con la máquina Y. Y el parámetro que vamos a dosimar, ¿sí? Sobre el cual vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis, que es la diferencia, fíjense, es este parámetro delta mu, que es la diferencia entre los dos promedios. Y como todo parámetro, tiene un estimador en la muestra que surge de la diferencia entre los promedios muestrales, entre las medias muestrales x/1 y x/12. Bien, es importante ver entonces de qué manera definimos siempre, de qué manera definimos a nuestro parámetro. En este caso lo definimos como mu1 menos mu2. Ya vamos a ver después, más adelante, cuál es la implicancia que tiene haber definido el parámetro de esta manera, como mu1 menos mu2, en vez de haberlo definido como mu2 menos mu1, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces este es nuestro parámetro. Sobre este parámetro nosotros queremos hacer una dócima de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis para verificar si esa diferencia es igual a 0 o no. Entonces, en nuestra hipótesis nula, vamos a suponer que esa
diferencia es igual a 0, es decir, que vamos a suponer, como de acuerdo a cómo está construido ese parámetro delta mu, que mu1 es igual a mu2, ¿no? Si delta mu es igual a 0, eso va a implicar que los promedios de las longitudes para ambas máquinas, de las tablas terminadas con ambas máquinas, son iguales. Y la hipótesis alternativa, en la hipótesis alternativa vamos a plantear una diferencia entre esos promedios. Por lo tanto, ese diferencial de promedios es distinto de 0. ¿Bien? Se trata de una dóxima bilateral, como estuvimos viendo, vieron siempre que trabajamos en estos problemas de planteo de hipótesis con diferencias de parámetros o con cociente como hicimos con la varianza, ¿no? De diferencia de promedios o con cociente de varianza, siempre se trata de dóximas bilaterales. Porque lo que estamos viendo es que los promedios, o en otro caso las varianzas, coincidan, sean iguales entre sí o sean diferentes. No nos estamos preocupando en principio si uno es mayor o menor que la otra en la prueba de hipótesis. ¿Bien? Por eso siempre trabajamos para estos casos de diferencia o cociente de parámetros, siempre trabajamos con dócimas bilaterales. Bien, entonces este es el planteo de las hipótesis. Una vez planteadas las hipótesis, vamos a definir lo que necesitamos para contrastar esas hipótesis, que es el estadístico de prueba. Como siempre vemos, ese estadístico es una función del estimador, que en este caso es delta x barra, ¿no? El diferencial de medias muestrales, y del parámetro, que es delta mu. Ahora bien, la diferencia clave con el ejercicio anterior, y por el cual vamos a ver que este ejercicio es más simple y es más corto, es que si bien desconocemos las varianzas poblacionales, lo mismo que nos pasaba antes, ¿no? Ahora tenemos tamaños de muestra iguales a 40, es decir, tamaños de muestra grandes, podemos decir relativamente grandes, mayores a 30, ¿sí? Por lo cual, no vamos a necesitar hacer ningún supuesto sobre las varianzas, sobre la igualdad de varianzas poblacionales, como hicimos, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior? Sino que podemos trabajar directamente, en vez de hacer todo eso, podemos trabajar directamente con el siguiente estadístico, ¿no? O sea, teniendo tamaños de muestras grandes, en vez de usar el estadístico que usábamos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 4 que hizo Roberto recién, bien, vamos a tener el siguiente estadístico, construido de la siguiente manera. Se fijan, como siempre, esto tiene más o menos la misma presión. El estimador menos el parámetro sobre la desviación estándar del estimador, ¿no? En este caso, delta x barra, que es el estimador, menos delta mu, sobre la desviación estándar de delta x barra. Bueno, con estas condiciones, con este tamaño de muestra, esta expresión ahora nos va a permitir calcular un valor posible z de la variable z mayúscula que tiene distribución de probabilidad normal estándar. O dicho de otra forma, dadas estas condiciones, ¿no? Con tamaños de muestra grandes, podemos afirmar que este estadístico K se distribuye normal. Bien, si se acuerdan, en el anterior el estadístico se distribuía T y además teníamos que suponer la igualdad de varianzas y por eso Roberto hizo la prueba para ver si podíamos sostener ese supuesto de la igualdad de varianzas. Bueno, aquí, con tamaño de muestra grande, eso no es necesario. Bien, y podemos decir que este estadístico se va a distribuir de manera normal. Bien, o sea que este K en realidad nos va a permitir calcular un valor particular z de esa variable z que tiene distribución normal estándar. Bueno, ya planteamos las hipótesis, ya definimos el estadístico de prueba. El paso siguiente es definir cuáles van a ser nuestros puntos críticos. Para eso necesitamos tener en cuenta dos cosas. Primero, como decíamos recién, se trata de una dóxima bilateral. Bien, por ende vamos a necesitar calcular dos puntos críticos. Z, un Z que le vamos a llamar, uno que le vamos a llamar Z asterisco y Z dos asteriscos, ¿no? Porque como el estadístico de prueba se distribuye normal, bien, los puntos críticos se relacionan con son puntos críticos de ese estadístico de prueba, de ese estadístico, por ende son puntos críticos de valores particulares de esa variable Z. ¿Qué valores particulares van a ser? Bueno, para eso vamos a utilizar nuestro nivel de significación de la prueba, ¿sí? Que decíamos que era del 5% o de 0,05. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bien. Una vez hecho esto, es bastante igual que lo que venimos trabajando. Como es una dóxima bilateral, decimos necesitamos este nivel de significación, lo vamos a dividir en las dos colas de la distribución. Y por ende vamos a tener dos puntos críticos.
un punto crítico que acumula la mitad del nivel de significación, es decir, alfa sobre 2. ¿Sí? El primer punto crítico, z con un asterisco, va a ser el z que acumule alfa sobre 2, es decir, el z que acumule 0,025 de probabilidad. Y el otro va a ser el z que deje hacia su derecha la otra mitad del nivel de significación. Por ende, va a ser el z que acumule 1 menos alfa sobre 2, 0,975. ¿Sí? Bien, en la tabla reducida a la normal ustedes tienen que el que acumula 0,025 es menos 1,96 y por supuesto por el hecho de que la normal es una distribución simétrica con respecto al 0, el valor de z que acumula 0,975 o que deja a su derecha 0,025 es 1,96. Bien, entonces tenemos el mismo valor absoluto pero con distintos signos, son los dos valores críticos de nuestro z. Hasta acá, ahora ya ven que todo se pone más o menos igual que lo que venimos trabajando siempre. ¿No? Por ende, la zona de rechazo va a estar dada por todos aquellos valores de z, ¿sí? Menores a 1,96 o aquellos valores de z mayores a 1,96. De aquí surge lo que esta regla de decisión nuestra, que es que si en base a las observaciones muestrales nosotros encontramos, ¿sí? Nosotros encontramos a partir de las observaciones muestrales un valor del estadístico menor, un valor de z observado menor a menos 1,96, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si encontramos, en base a la evidencia muestral, ¿sí? Un valor de z observado mayor a 1,96, también vamos a rechazar la hipótesis nula. Ahora, si encontramos un valor de z que está comprendido entre esos dos límites, que está entre menos 1,96 y 1,96, vamos a llegar a la conclusión de que no rechazamos la hipótesis nula o de que aceptamos la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, lo que nos queda es, a partir de la evidencia muestral, ver cuál es nuestro valor de z observado. Retomamos acá, que era los valores que habíamos obtenido de la muestra, ¿no? De nuestras dos muestras de tamaño 40 para cada una de las máquinas, ¿sí? Para la máquina 1, para la máquina X, teníamos una media muestral de 873 y una varianza de la muestra de 2025 milímetros cuadrados, y para la máquina Y teníamos una media muestral de 899 y una varianza muestral de 2601. Con esa evidencia muestral pasamos al cálculo del valor observado de nuestro estadístico, ¿no? De nuestro K observado, que, como habíamos dicho, es un valor de Z, un valor particular de ese Z que se distribuye de acuerdo con el modelo normal. Esto es por las condiciones que ya planteamos de que teníamos un tamaño de muestra grande. Bien, recordemos la expresión para calcular el Z o el K, este estadístico, ¿no? Observado. En el numerador tenemos estimador, diferencia de medias muestrales, menos el parámetro, bajo la hipótesis nula. Acuérdense siempre esto. Siempre que calculamos el valor observado del estadístico en prueba de hipótesis, ¿bien? Donde tenemos al parámetro, tenemos que poner el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Y en el denominador, la desviación estándar del estimador. Fíjense, acá está, esta es la diferencia entre las dos medias muestrales, ¿sí? Este es 0, porque 0 es el valor del diferencial de mu, del diferencial de promedios poblacionales, bajo la hipótesis nula. Habíamos supuesto, la hipótesis nula suponía que ese diferencial era 0. ¿Bien? Y en el denominador, bueno, los valores de las desviaciones de las varianzas para cada una de las muestras y de los tamaños de muestra. Este es el cálculo, y a partir del cálculo llegamos a un valor de z observado de menos 2,42. Si se fijan, menos 2,42 es menor a menos 1,96, que era uno de nuestros z críticos, ¿sí? Por ende, vamos a decir que ese valor de z cae en la zona de rechazo. Bien, como cae en la zona de rechazo, la conclusión que traemos siempre es que vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, que en base a nuestras evidencias y con un nivel de confianza
perdón, con un nivel de significación del 5%, ¿sí? Podemos decir que la diferencia entre las dos medias es distinta de 0, ¿sí? Por ende, podemos decir que la longitud promedio, ¿sí? La longitud promedio de las tablas terminadas con la máquina X es distinta a la longitud promedio, es significativamente distinta a la longitud promedio de los ejemplares terminados con la máquina Y. Bien, eso es todo lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Que son distintas. La prueba de hipótesis nos permite tener argumentos suficientes para decir que son significativamente distintas. Todavía no sabemos nada de cuál es menor, cuál es mayor, eso la prueba de hipótesis no nos brinda esa información. Para eso, para ver cuál tiene longitud mayor o menor, y a ver, poder estimar esa diferencia entre ambos promedios, entre el promedio de las tablas terminadas con la máquina X y el promedio de las tablas terminadas con la máquina Y, ¿sí? Vamos a hacer una estimación por intervalos de este parámetro, de nuestro parámetro, delta mu, ¿sí? El diferencial de los promedios, a partir de las mismas estadísticas, de la misma muestra que pudimos obtener, y siempre con un nivel de confianza que sea complementario al nivel de significación. Es decir, si teníamos un nivel de significación alfa de 0,05, ahora vamos a tener un nivel de confianza 1 menos alfa de 0,95. ¿Sí? Esto es importante para las conclusiones que vamos a extraer después. Bien. Primero entonces vamos a plantear la estructura del el intervalo de confianza, que es como siempre, bien, ¿sí? Como el que hizo Roberto recién, solo que con otra desviación estándar del estimador, y como los que vimos en la unidad 2, en la unidad de estimación. Bien. Estimador más menos el estadístico por la desviación estándar del estimador. ¿Sí? Que es siempre lo que tenemos en el denominador del cálculo del estadístico. ¿Bien? Nuestro estimador delta x barra es menos 26, es lo que surge, voy un poquito más arriba, es lo que surge aquí, esta diferencia, x barra 1 menos x barra 2, ¿sí? 8,73 menos 8,99, menos 26, ¿bien? Más menos el estadístico k, ¿sí? Que de acuerdo a los supuestos con los que trabajamos, ¿sí? ¿Por qué es el z de 1 menos alfa sobre 2? ¿Sí? Porque el nivel de confianza dijimos que iba a ser complementario al nivel de significación, es decir, 0,95. Y si 1 menos alfa es 0,95, acuérdense que para la estimación por intervalos, siempre dividimos al resto, al 0,05, lo dividimos en las dos colas, y por ende, para calcular los límites del intervalo, siempre tenemos que calcular aquel valor, en este caso de z, porque z es una distribución simétrica, ¿sí? La normal es una distribución simétrica con respecto al 0, aquel valor de z que acumula 1 menos alfa sobre 2. Este es el mismo razonamiento que ya usamos para estimación de intervalos en la unidad 2, así que ustedes ya lo deben tener recontra sabido, que por supuesto es el mismo, como trabajamos de nuevo con un nivel de confianza complementario al nivel de significación, es el mismo z que usamos como punto crítico, 1,96. Bien, y esta raíz cuadrada, que es la desviación estándar del estimador, ya la habíamos calculado antes también. Ya la habíamos calculado cuando calculamos el z observado, aquí. ¿Sí? Que es 10,75. Bien, con esas expresiones ya podemos calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo, ¿no? La única diferencia entre ambos, por supuesto, es que en una restamos el valor del estadístico, en el otro lo sumamos, ¿no? Y nos quedan, fíjense, un límite inferior de menos 47 y un límite superior de menos 5. Esos son los límites de intervalo para estimar nuestro parámetro delta mu, que es la diferencia entre mu1 y mu2. Y ahora es donde le digo, ahora vamos a retomar qué significa haberlo definido de esta forma, mu1 menos mu2. Bien, de estos dos límites, menos 47 y menos 5, podemos sacar tres conclusiones que son muy similares a las que sacamos en el ejercicio anterior. Primero, como los dos límites tienen el mismo signo, ¿bien? Es decir, que el 0 no está incluido en el intervalo, ¿no?
si los dos límites tienen el mismo signo, ya sea negativo o positivo, significa que el 0 no está incluido en el intervalo. Si fuera uno negativo y el otro positivo, evidentemente el 0 estaría en el intervalo. Bueno, como no está el 0 incluido en el intervalo, vamos a concluir que podemos decir que habría diferencia significativa entre los dos promedios, es decir, entre el promedio de la longitud de las tablas terminadas con una máquina y con otra, presentan diferencias significativas. Aquí hay algo importante, esto nos da una conclusión similar a la que extrajimos, a la que pudimos sacar cuando hicimos la prueba de hipótesis. Bien, por ende, si nosotros trabajamos con un nivel de significación en la prueba de hipótesis complementario al nivel de confianza que usamos en la estimación por intervalos, tenemos que llegar siempre a una conclusión similar en este caso, ¿no? Hasta ahora no dijimos nada más que la prueba de hipótesis, que es que podemos decir que hay diferencias significativas en la longitud de promedio. Ahora podemos extraer dos conclusiones más, ¿sí? Como los dos límites es negativo, ¿sí? Y aquí sí les digo, fíjense cómo habíamos definido el delta mu, ¿no? Como mu1 menos mu2, ¿sí? Como los dos límites del intervalo son negativos, nosotros podemos concluir con este nivel de confianza, podemos estimar que la longitud de las tablas terminadas con la longitud promedio de las tablas terminadas con la máquina X, es decir, el valor de mu1, sería menor al valor de mu2, ¿sí? Es decir, a la longitud promedio de las tablas terminadas con la máquina Y. Es decir, nosotros podemos estimar, de acuerdo a cómo construimos nuestro parámetro, podemos estimar que en la tabla I se terminarían, con la máquina I se terminarían tablas de mayor longitud promedio que las que se terminan con la máquina X. No solo podemos decir eso, no solo podemos decir cuál es mayor que cuál, sino también podemos tener una estimación. Nuestra estimación por intervalo nos permite hacer una estimación de en cuánto sería esa diferencia. Bien, entonces con un nivel de confianza del 95%, nosotros podemos decir que la longitud promedio de las máquinas terminadas con de las tablas terminadas con la máquina Y sería mayor a aquellas tablas terminadas con la máquina X, ¿sí? Entre 5 y 47 milímetros, que son los dos límites de los intervalos. Bien, entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en este ejercicio. Primero se nos planteó hacer una prueba de hipótesis para ver la diferencia de un parámetro, ¿sí? del parámetro promedio poblacional de dos poblaciones distintas de una misma variable, en este caso de la longitud de las tablas, ¿no? La variable es una, de esa única variable vamos a tener un promedio para cada una de esas poblaciones. Bueno, tuvimos que hacer una prueba de hipótesis. Hicimos la prueba de hipótesis y, a ver, de acuerdo a la conformación del estadístico, ¿no? Perdón, a la conformación de la muestra, teníamos una muestra grande, una muestra de mayores de 40, entonces pudimos usar un estadístico que se distribuía de forma normal. Eso es algo distinto a lo que hicieron en el ejercicio de recién con Roberto, ¿no? Y en esa prueba extrajimos la conclusión de que había diferencias significativas entre los dos promedios, y una vez que vimos eso, recién una vez que comprobamos que había diferencias, o que nuestra prueba nos dio, por supuesto, con un nivel de significación del 5% de que había diferencias significativas, pasamos a hacer la estimación por intervalo. ¿Para qué? Para ver, ya que hay diferencias significativas, cuál sería mayor en promedio que el otro, porque eso puede ser algo que le sirva a quien tenga que tomar una decisión sobre si una máquina es mejor que la otra, ¿sí? Y en cuánto podíamos estimar esa diferencia. Y eso es todo lo que hicimos en el ejercicio. Si ven, es una estructura bastante similar a la que trabajamos en el ejercicio anterior, solo que la clave estaba en la forma en la que había sido tomada la muestra. En este caso teníamos una muestra mayor a 30. Bien, y ahí terminamos entonces con este ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta?